Algo que suele ser bastante común en el bull run es que estamos tan pendientes del día a día, del análisis diario, de nuevas oportunidades, que nunca vemos en perspectiva todo lo que hemos avanzado y todo lo que hemos aprendido. Y esto es muy importante, sobre todo para tener un punto de partida de ver si realmente todo lo que has estado invirtiendo de tiempo en el mercado cripto ha merecido la pena o no ha merecido la pena. Todos sabemos que el objetivo final de todos los inversores cripto es ganar dinero de forma recurrente o pegar el pelotazo con alguna criptomoneda que te pueda dar ese aire, ese capital para poder sobrevivir en los próximos años. Pero para ello tienes que tener mucha paciencia. Ser una persona paciente siempre te va a dar buenos resultados. Porque al final, como cualquier habilidad o como cualquier carrera universitaria, debes esperar bastante tiempo hasta poder ganar dinero. Entonces, si tu objetivo final es ganar dinero, está muy bien, porque es el objetivo de casi todas las personas que invierten en criptomonedas. Pero tienes que ser consciente de que para llegar a ese punto final tendrás que pasar unas fases hasta conseguir aquel objetivo. Y si realmente te pones nervioso, te estresas porque no estás viendo dinero de forma recurrente, esto lo que va a provocar es que tu camino hacia ser rentable cada vez lo irás viendo más y más lejos. Muchas veces os he comentado que no es inteligente compararse con el resto de personas. Pero cuando digo compararse es que no te compares con bienes materiales o con lo que la gente suele enseñar, ya que eso al final siempre te va a afectar a nivel psicológico. Pero sí que es interesante que veas un poco en perspectiva lo que ves en YouTube, lo que ves en Twitter y lo que ves en los eventos presenciales, ver el nivel de las personas. Eso te va a dar una visión panorámica sobre en qué punto te sitúas tú a nivel de conocimiento del 1 al 10. Porque si al final estás en conversaciones con gente que no conoces y ves que el nivel de conversaciones es un poco más bajo del que tú consideras, esto significará que estás mucho más avanzado al resto de personas, solamente a nivel de conocimiento, pero esto es muy importante. Muchos de vosotros ya me conocéis desde hace bastante tiempo, pero llevo más de 7 años invirtiendo en criptomonedas. No soy el mejor inversor desde lejos, y lo he comentado muchas veces, pero tampoco soy el peor. La clave, al menos que yo he considerado desde hace muchísimo tiempo, es que si realmente tienes un perfil bajo para vivir, con poco dinero vas a ganar bastante dinero. Porque no tendrás esa carga, esa presión de comprarte un coche de lujo, un reloj de lujo o una mansión para realmente cumplir tus expectativas de vida. Si realmente mantienes un nivel bajo a nivel de estilo de vida, eso lo que te va a permitir es tener una carga de presión más baja, poder disfrutar más del proceso y a la larga es la relación más sana que puedes tener con el dinero. El de gastar poco para poder reinvertir mucho y sin que te des cuenta, en unos años, en vez de poder comprarte un reloj de lujo, si quieres te podrás comprar 5. A nivel mental, el hecho de no tener gastos recurrentes fijos y tener objetivos materialistas, como hace casi la gran mayoría de personas, te permite vivir con más tranquilidad y más abundancia. Eres más feliz, por lo que cuando eres más feliz eso lo trasladas a tu psicología y tomas mejores decisiones. No te puedo dar un dato exacto en cómo afecta, pero sí que te puedo decir que todo suma probabilidades, como siempre os digo, para que al final del día acabe siendo una persona rentable. Y sinceramente, entre tú y yo, al final lo que quiere el 99% de las personas no son los Lambos, no es ese estilo de vida tan ostentoso, sino que realmente es vivir tranquilo, ser felices y poder vivir donde quieran y como quieran. Esa es la verdad. Y de hecho, durante todos estos últimos años, la gente que tenía como objetivo final simplemente centrarse en comprarse cosas, nunca han logrado ser rentables. Y por otro lado, aunque pueda sorprender más, la gente que no pensaba tanto en hacer mucho dinero, sino en trabajar, en ser una persona disciplinada, con actitud y constancia, normalmente esas personas siempre acaban consiguiendo mejores resultados, siempre a largo plazo. Porque al corto plazo cualquier persona puede tener suerte, pero a largo plazo es más complicado. Y para esta ocasión vamos a hacer una cosa distinta y es que voy a utilizar un iPad para explicaros un poco lo que sería el croquis mental que tengo sobre los 4 niveles que considero que existen en cuanto a inversores cripto. Todo esto no deja de ser una interpretación de cómo yo veo el panorama general de la inversión y de cómo lo entiendo, pero me encantaría que tras finalizar este vídeo en los comentarios pusierais en qué punto os encontráis ahora mismo de los 4 niveles que hoy vamos a repasar. Entonces, como os comentaba, tenemos 4 niveles que yo considero que son los básicos para poder identificar en el punto que te encuentras. Vamos a empezar con el primero, ¿vale? Porque el primero, en este caso,
es el nivel 1, es el nivel más básico y realmente se centra en aquellas personas, ¿vale?, que tienen 0 hábitos saludables, ¿vale? Es decir, son personas que lamentablemente quieren ser inversores, quieren realmente exprimir al máximo el mercado, pero no tienen aquellos hábitos que le pueden de alguna forma ayudar a tomar mejores decisiones, a no estar tan estresados a la hora de tomar decisiones, porque al final todo lo tomamos con el cerebro. Y si tú al final siempre estás pensando en, necesito ese dinero porque voy fatal en el trabajo, pues al final tienes una prisa y esa prisa la vas a trasladar a la hora de tomar decisiones. Y al final, pues cuando tengas que tomar profits o cuando tengas que reducir pérdidas, no lo vas a tomar de forma racional, sino al final lo que vas a hacer es tomar las decisiones en base a tus sentimientos o en base a cómo te sientas ese día. Por lo que el hecho de cultivar unos hábitos saludables siempre es un punto muy positivo y muy poca gente realmente lo está cuidando. Entonces, por otro lado, también tenemos en este caso, ¿vale? Porque al final son dos cosas que hace que la gente esté en el nivel 1, es que son personas que no tienen hábitos saludables y son personas que no son rentables, ¿vale? Son personas que obviamente no pueden ser rentables. ¿Por qué? Porque si tú al final no tienes buenos hábitos, tú imagínate que eres una persona que estás fumando, que estás bebiendo, vas a enfrentarte a los gráficos, vas a abrir DexTools, vas a abrir en este caso a Uniswap, por ejemplo, tendrás que hacer una compra y no vas a tomar una estrategia porque vendrás en condiciones no óptimas. O sea, una persona que viene borracha de fiesta o viene de haber fumado y va directo hacia casa, pues probablemente no pueda tomar buenas decisiones. Esa es la realidad y no me estoy inventando absolutamente nada. Entonces, este es el nivel 1 y yo entiendo que mucha gente, pues este punto justamente, pues lo habrá vivido, ¿vale? Porque al final todos vivimos una primera vez donde los hábitos no acompañan y no somos rentables, porque justamente el punto de ser rentable es el último punto a considerar, pero al final sí que es cierto que si le echas algo de ganas, directamente te vas al segundo punto, que en este caso sería el nivel 2. ¿Qué tiene diferencia el nivel 2 del nivel 1? Pues el nivel 2 tiene también dos ramas, todos los niveles tienen dos ramas. En este caso es que ya no tienes un 0 de hábitos, sino que empiezas a entender de que realmente los hábitos saludables, o en este caso lo que podríamos decir que es el desarrollo personal, va aumentando y ya vas trabajando un poco más lo que sería esa meditación, esa relajación, saber gestionar tus emociones. No digo que seas una persona estoica, pero sí que es cierto que trabajar toda esa parte de mindset que yo intento trasladar en muchos vídeos es algo que te va a sumar mucho para que puedas ir avanzando como nivel de inversor. ¿Cómo veo la diferencia? Pues normalmente el nivel 1 es para personas que realmente acaban de empezar con las criptomonedas y su único objetivo es ganar dinero a corto plazo y se quedan simplemente en este nivel de aquí, pero cuando ya has visto que esto no funciona, lo que empiezas a ver es que no tienes resultados, ¿vale? Porque no eres una persona que eres rentable, ¿vale? Pero sí de alguna forma acabas empezando a ser una persona que empiezas a coger mejores hábitos en cuanto a lectura de mercado. Es decir, ya no abres simplemente lo que sería el DexTools y empiezas a comprar por comprar, sino que ya marcas una estrategia, ya sabes cuáles son tus objetivos, ya sabes un poquito sobre narrativas, pero realmente el nivel 2 con el nivel 1 no deja de ser simplemente el haber pasado la primera etapa más temprana, que es un poco pues la de consolidar que realmente quieres dedicarte a la inversión o que al menos quieres apostar por tu talento, apostar porque realmente sabes que si vas trabajando durante una temporada, puede ser que poco a poco pases de ese nivel 2 al nivel 3 y del nivel 3 al nivel 4. Que al final el nivel 4 es el que todo el mundo desea, pero obviamente tiene mucha complicación, es un largo proceso. No puedes pasar, de hecho, del nivel 1 al nivel 3, no puedes pasar del nivel 1 al 4, al igual que del 2 al 4. Siempre tienes que pasar por todas las fases. Porque sí, puedes ser rentable en el nivel 2, pero puedes ser rentable una vez. Puedes ser rentable 2 veces, 2 meses, pero no puedes ser rentable a largo plazo justamente porque aún no tienes el conocimiento. El conocimiento toma un tiempo y no solamente conocimiento, porque conocimiento yo te lo puedo dar todo, pero lo que sí que no puedo darte es la experiencia de perder dinero, de ganar dinero, de sentir las emociones, de sentir esa codicia, de sentir ese miedo, porque todo esto te lo da el mercado, porque es un aprendizaje que tú tienes que abrazar. Si esas emociones tú no las sabes interpretar, al final lo que estás haciendo es operar por operar y no tendrás ningún camino
claro hacia la rentabilidad, sino que al final lo que simplemente estás haciendo es tomar decisiones, aquí gano dinero, aquí pierdo, pero tienes que realmente de alguna forma observar cómo están siendo aquellas operaciones, están yendo mal, están yendo bien, te sentiste cómodo cuando tomaste la operación o simplemente tomaste la decisión porque un influencer o otra persona te dijo que comprases. Todo esto es importante que lo vayas sabiendo entender, que lo vayas apuntando en un journaling, en una libreta. Yo apuntaba siempre todo en un drive y en ese drive apuntaba todas las operaciones y explicaba cómo me había sentido, por qué había entrado, y todo esto al final lo que te permite es que vayas avanzando poco a poco hacia esa fase número 3. Esa fase número 3 no tiene tampoco mucha explicación porque también son 2 niveles, pero en este caso estamos hablando de nivel 2 de hábitos, ¿vale? Disculpadme que aún no estoy escribiendo bien porque no estoy con un reposo, sino que estoy escribiendo un poco a la aventura, pero para que entendáis un poco la diferencia entre el 1 y el 2 con el 3, es que el 3 ya tiene los huevos pelados y sabe de la gran importancia de los hábitos saludables. Tú estás en este caso en el nivel 2, nunca serás capaz de llegar al nivel 3 si no crees que los hábitos es gran parte de los resultados que vas a ir tomando a largo plazo, ya que no te tienes que centrar en el nivel 1 o en el nivel 2 en ser rentable. Eso es el objetivo final, es la consecuencia de diferentes decisiones que irás tomando por el camino. La clave es entender que los hábitos saludables con una constancia en cuanto a aprendizaje y a experiencia, probablemente poco a poco te irás acercando a ese nivel 3 que ya es como el sprint final donde no tienes que tirar la toalla y donde muchas personas se quedan estancadas. Porque yo te diría que la gran mayoría de personas están entre el nivel 2 y el nivel 3, pero sobre todo nivel 2, porque el nivel 3 estamos hablando de gente que ya tiene una experiencia sólida en el mercado, son personas que son pacientes y son constantes y al final la consecuencia de esto es ser una persona rentable. Por lo que al final, si tienes los hábitos desarrollados, tienes otro tic, tienes otro tic y tienes otro tic, y luego en este caso puede ser que no seas rentable o puede ser que seas sí un poco. ¿Y por qué sí un poco? Pues simplemente porque aún la gente no se cree que realmente pueda ser rentable. Es justamente esa etapa donde empiezas a dudar de ti mismo. Es decir, aquí no dudas en el 1, aquí no dudas en el 2, pero en el 3, que es cuando ya empiezas a ver resultados sólidos, es cuando empiezas a decir, ostras, ¿realmente voy a ser rentable? ¿Estoy cerca de ser rentable? Pues esos pensamientos no dejan de ser como pequeñas visiones que tú vas a tener sobre el futuro que vas a tomar. Pero tienes que llegar al nivel 3. No puedes estar pensando en ganar dinero en el nivel 1 o en el nivel 2 porque no son momentos de pensar en ganar dinero. Porque cuando estás en primero de carrera, en segundo de carrera, no puedes estar pensando ya en operar o en estar conduciendo porque tienes que pasar por todas las clases, todas las asignaturas y al final de todo tienes la recompensa. En este caso es o tener trabajo o ser rentable con las criptomonedas o tener la habilidad que sea. Pero es importante que entendáis que tienes que ir pasando fase por fase. Y destacar, chicos, que el salto al punto número 4 es un salto de mix entre ya no hábitos saludables, sino que os diría que los hábitos ya los has consolidado. Lo que te estás centrando ya es en esa parte de mentalidad, porque como los resultados poco a poco están llegando, te lo vas creyendo, pero esa parte de creencia es muy importante para acabar de consolidar que aquí eres rentable, ¿vale? Pero no simplemente rentable, sino que eres rentable al 100%. ¿Eso implica ser rentable? Porque muchas veces decimos, ¿qué significa ser rentable? ¿Ganar dinero? No. Para mí ser rentable es que lo que sería en la big screen, ¿vale? Cuando haces un poquito de zoom out de todos tus resultados del año, te das cuenta que tu PL, en este caso, en vez de ser un PL negativo, es un PL bastante bueno. Es decir, has superado la media de Bitcoin, has sacado pues un por 10 de tu capital y eso al final significa que ya eres rentable. Eso significa que has pasado por todas las fases, pero si os fijáis realmente de las 4 fases, la que te permite de alguna forma consolidar que eres rentable es la fase número 4. Y aquí ya no tienes hábitos, porque los hábitos los has interiorizado ya en tu estilo de vida. Aquí lo que te diría es que la parte más importante es la de mindset, mentalidad. ¿Tienes esa mentalidad? Vas a ganar dinero. Si hablas con cualquier inversor que realmente sea rentable, te darás cuenta de que lo que tiene más peso, esa rentabilidad en su día a día,
es la parte de mindset. Vas a hablar con él y vas a decir, wow, es que qué locura. O sea, está conectado tu rentabilidad en base a tu mindset. Como más elevado esté tu estado de conciencia, cuando más te creas tus posibilidades, cuando más estudies, cuando más trabajes, cuantos mejores hábitos tengas, más PL vas a ganar. Si eres una persona que empiezas a ser rentable, llegas a la fase 4 y empiezas a tomar malas decisiones porque empiezas a tomar drogas, porque empiezas a dejar de entrenar, lo que va a pasar con tu PL es que se podrá mantener, incluso empezar a caer. Y cuando caes, ¿qué pasa? Que vuelves, en este caso, a la fase número 2. ¿Por qué? Pues porque eres una persona que eres medio rentable, pero mantienes hábitos saludables, lo que pasa que ya has perdido esa parte de mentalidad, que al final la mentalidad es como el candado de tus resultados. Es como decir, ok, he consolidado todo lo que tenía que consolidar, tengo el mindset, simplemente me centro en facturar y facturar y facturar. Y os lo digo de corazón, chicos, no es tan complicado ser rentable. Lo que pasa que como la gran mayoría de personas tiran la toalla porque no pueden superar la fase 1, ni mucho menos pueden superar la fase 2, ni mucho menos pueden superar la fase 3, como ven la fase 4 como muy lejana, simplemente esta gente pues siempre está tirando beef de que esto no funciona, de que realmente no se puede vivir de las criptomonedas. Y sinceramente, chicos, para vivir de las criptomonedas no necesitas ganar millones de dólares. O sea, solamente que seas una persona que esté ganando $2.000 al mes o $3.000 al mes es más que suficiente. Yo nunca te voy a prometer con mis vídeos de que te vuelvas millonario. ¿Ese es el objetivo final? Sí, pero siendo realistas, para mí el objetivo es que puedas ser una persona de average, que estés ganando estas cantidades de dinero. Porque con esto, chicos, hoy en día, sinceramente, en muchos países es mucho dinero, incluso en España es mucho dinero y puedes vivir tranquilamente. ¿Qué te permite tener el objetivo en ganar $2.000, $3.000 al mes? El dejar tu trabajo. Le dices adiós a tu trabajo. Y cuando le dices adiós a tu trabajo, ¿qué ganas? En este caso, estás ganando más tiempo. Y cuando ganas más tiempo, al final no tienes esa carga de presión porque tienes, pues al final, todos los días del año, todas las horas del año que quieras para realmente dedicarle más tiempo a lo que sería la inversión, por lo que consigues mejores resultados. Y mejores resultados significa ganar dinero. Por lo que céntrate ahora mismo en ser una persona que pasa por el nivel 1, que pasa por ser el nivel 2. Y si estás en el nivel 3, donde empiezas a ganar algo de dinero, pero no lo tienes claro, por favor, no desistas porque estás muy cerquita de pasar al nivel 4. Y ese nivel 4 es el que realmente merece más la pena, porque es cuando ya directamente te puedes permitir el lujo de ganar cantidades significantes de dinero para dejar tu trabajo, para ganar más tiempo y ganar más dinero. Y a partir de aquí, luego ya será mucho más fácil empezar a crecer tu portafolio, porque tendrás capital, tendrás experiencia y tendrás sobre todo el mindset, que para mí, chicos, el mindset es lo más importante de todo esto que os he enseñado ahora mismo. Pero como veis, y lo repetiré las veces que haga falta, nunca podréis pasar de ser una persona que tiene malos hábitos a una persona que sea rentable en las criptomonedas. ¿Podréis serlo? Sí, podréis tener suerte con una compra de un token, ganar mucho dinero, pero a long term, que al final es lo que te interesa, dejar el trabajo para el resto de tu vida, tendrás que ser consciente que tendrás que pasar por todas estas 4 fases. Por lo que, chicos y chicas, este sería el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este nuevo formato. Prometo hacer mejores dibujos, pero aún no tengo esa experiencia necesaria para poder dibujar en una tablet de forma correcta, pero esto es cuestión de tiempo para que lo vayamos mejorando. Pero sí que es cierto de que es el momento de centrarse, es el momento de decir que no a muchas cosas y decir sí a tu tiempo, a priorizarte. Yo, por ejemplo, me he borrado Instagram porque me estaba quitando algo de tiempo, no mucho, pero sí que es cierto que si quieres ir al siguiente nivel, tienes que dejar todo este tipo de tecnología. Si no puedes dejar Instagram, recuerda que vas a ser como aquellas personas que dicen que sí que pueden dejar de fumar en cualquier momento, pero no lo dejan. Es decir, que eres una persona adicta a las redes sociales. Si quieres seguir utilizando Instagram, lo podrás utilizar, pero espérate al final del bullrun. Ya te digo yo que te va a servir de mucho poder disponer de ese tiempo que estamos malgastando en las redes sociales, que simplemente nos hacen ser más infelices y nos quitan tiempo productivo. Dejo el vídeo por aquí, me encantaría leeros en los comentarios cuál es vuestro punto de vista sobre el punto donde vosotros consideráis que estáis ahora mismo, que pongáis vuestra reflexión y estaré encantado de leeros en los comentarios. Esto es todo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.